Así como saludarlos a ustedes, también quiero saludar a todos aquellos que nos ven a través del Ministerio Más Allá del Sol. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Y hoy, viendo también el momento infantil, me doy cuenta una vez más que Dios tiene todo dirigido, porque mucho de lo que se habló allí, aunque a pequeña escala, se hablará hoy aquí en el tema de esta mañana. Quiero comenzar expresándoles que lo que escucharemos hoy es simplemente un relato de lo que ya está escrito en la santa palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Por lo tanto, el regalo es ese bello versículo en 2 de Crónicas 20:20 que dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Los invito a que inclinen el rostro y vamos a llevar una breve oración. Santo Padre, muchas gracias porque tú siempre, Señor, estás interesado en nuestras vidas, porque vivimos los últimos tiempos de la historia de este mundo y más que nunca, Señor, debemos estar agarrados de tu mano y con la firme determinación de estar contigo para entrar a Canaán celestial. Dios mío, dirígenos en el estudio de tu santa palabra en esta hora y que ante todo, Señor, podamos tener un claro deseo de consagrar nuestra vida totalmente a ti. Nos encomendamos en tus manos, en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, los invito a que nos ubiquemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. En estos primeros minutos vamos a pintar de alguna manera el cuadro del gran conflicto cósmico, que este pasaje nos describe de una manera muy precisa. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 12, 7 al 9. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje nos da una descripción plena de lo que es el gran conflicto. En primer lugar nos señala que hay dos causas, la del bien y la del mal. Hay dos líderes, Cristo y Satanás. Asimismo también hay dos ejércitos. Estos líderes no están actuando solos, hay dos ejércitos que los acompañan. Por un lado los ángeles de Cristo que peleaban la batalla con Miguel, y por el otro lado los ángeles de Satanás. También nos revela que hay un objeto de lucha en este conflicto, y es la adoración, que también hay una raza inmersa en ese conflicto. ¿A dónde fue arrojado el dragón una vez perdió? A la tierra. Es decir, la raza humana, quiera o no, está inmersa en este gran conflicto. Y asimismo hay un resultado absolutamente seguro. ¿Cuál es? La victoria plena en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, en estos tres versículos tenemos una cosmovisión plena del gran conflicto, tanto en sus inicios como en su final, tanto en la forma en que se llevará a cabo y también una invitación clara a cómo debemos actuar. Ahora bien, la hermana Elena de White, en el libro Mensajes Selectos, página 56, se refiere precisamente a este pasaje que acabamos de leer. Dice así: el mundo caído es el campo de batalla donde se lleva a cabo el mayor conflicto que el universo celestial y los poderes terrenales hayan observado jamás. Fue designado como el escenario donde se pelearía la batalla colosal entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno. En este conflicto, cada ser humano tiene una parte que desarrollar. Nadie puede mantenerse en un terreno neutral. Es decir, aunque hay dos líderes con dos causas, con dos ejércitos, solamente tenemos una opción al final, una decisión que tomar, por uno o por otro. No podemos abstraernos del conflicto. Por lo tanto, si no podemos abstraernos de este conflicto, ¿será importante acaso conocer en qué consiste este conflicto? ¿De qué trata? Para tomar una decisión consciente de que a qué bando nos debemos adherir como tal. Claro que sí. Hoy miraremos en breve uno de los ataques más peligrosos que uno de los bandos está lanzando a otro en ocasión de los últimos tiempos. Y ese ataque como tal viene a partir de una actitud que tomó uno de esos líderes, que está precisamente en el capítulo que acabamos de leer, versículo 12, Apocalipsis 12:12. Dice: por eso, alegraos cielos y los que habitáis en ellos, ay de la tierra y el mar,
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Es decir, ¿quién toma de alguna manera la bandera en el ataque final contra el otro líder? El enemigo. Dice que ha descendido con un furor impresionante. ¿Contra quiénes? El apóstol Juan escribió precisamente a la iglesia naciente, a la iglesia primitiva y a todos nosotros como de alguna manera descendientes suyos. Es decir, el enemigo hoy más que nunca está concentrado en que usted, apreciado hermano, y yo no entremos a la Canaán celestial. Ahora, ¿será posible que nos venzan? Si estamos con la ayuda de Dios, de aquel gran capitán Miguel, no será posible, solo si estamos con él. Ahora, ¿en qué consiste ese gran ataque que aún el Espíritu de Profecía nos revela mucho al respecto? Vamos a leer una historia muy interesante que está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 28. Sin embargo, antes de entrar a fondo en la historia, es necesario que demos algunas bases bíblicas que nos ayudarán a comprenderla mejor. La primera de ellas responde a la pregunta: ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? Recuerdo cuando era niño, veíamos a veces el domingo cuentos de los hermanos Grimm, y en cuentos de los hermanos Grimm siempre había alguna alusión al alma, y moría el personaje central cuando de pronto cerraban la tumba y salían a aparecer un espíritu o un cuerpo borroso que se iba hacia el cielo y luego aparecían los otros personajes y decían: ese es el alma de fulanito. O cuando nuestros abuelos decían: mira, está recorriendo los pasos, ¿cierto? Es decir, en el mundo secular se maneja un concepto de alma, pero ¿será que la Biblia definió qué es un alma? Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios no nos ha dejado sin respuesta, solo tenemos que ir a la Biblia y encontrarla. Génesis 2, 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente o un ser viviente. Es decir, un alma está constituida por dos partes. La primera de ellas es el cuerpo, que fue tomado de la tierra, del polvo. Y la segunda de ellas es el aliento o el soplo de vida, que llena a ese cuerpo de la energía suficiente como para llegar precisamente a la vida. Ahora, para que lo comprendamos muchísimo mejor, es como si el cuerpo fuese toda la maquinaria de un celular, y la energía eléctrica es ese aliento de vida. ¿Será que el celular por sí solo, sin energía, funciona? ¿Será que la energía por sí sola tiene sentido si no contribuye a algo? Es decir, la única forma que tenga plenitud, en este caso un celular, es que ambos elementos se combinen. Igual en nuestro caso. Si el cuerpo está solo, de nada sirve. Si el aliento de vida está solo, necesita un cuerpo al cual darle vida. Y eso es lo que es usted, es lo que soy yo, apreciado hermano. Ahora, en el principio todo era muy distinto, porque éramos seres inmortales. Pero nuestra inmortalidad no reside en nosotros mismos, sino que está supeditada ¿a quién? A quien es la vida, es decir, a Dios. Mientras Adán y Eva fueron obedientes al Creador, gozaron de inmortalidad. Sin embargo, cuando cayeron en pecado, recibieron la contribución del mismo. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos: la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿qué pasaría con el alma una vez llegó ese intruso de la muerte? ¿Qué pasaría con el cuerpo y el aliento de vida cuando se diera el evento de la muerte en el ser humano? Eclesiastés 12, 6 y 7 nos da la respuesta. El sabio Salomón aún de esto habló. ¿Qué pasa después de la muerte? Eclesiastés 12, 6, 7. Dice los inicios del versículo 6: acuérdate de tu Creador antes que... Y comienza a mencionar distintos eventos. Y el versículo 7 nos continúa diciendo: acuérdate de tu Creador antes que el polvo vuelva a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelva a Dios que lo dio. Es decir, ¿hacia dónde va el cuerpo? Hacia la tierra. ¿Y hacia dónde va el aliento de vida? Hacia Dios. Es decir, cada elemento retorna a su origen. El cuerpo vino del polvo, allá regresa. El aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Ahora, hay personas que dicen: no, ese aliento de vida es la persona consciente, solo que sin cuerpo. En ningún momento la Biblia da evidencia de esa afirmación. El aliento de vida no es una persona consciente. La persona consciente solo llega a ser con la unión de ambos elementos, cuerpo y aliento de vida.
Es decir, el aliento de vida vuelve a Dios, pero no es la persona ya dejó de ser. ¿Por qué es importante que sentemos estas bases para tratar la temática de hoy? Porque el enemigo atacó en este punto desde el principio. Vamos a ir a Génesis 3, 4 y 5. ¿Será que esta verdad es tan relevante como se plantea hoy? ¿O es solo una más entre tantas? La primera mentira que se pronunció sobre la tierra, Génesis 3, 4, 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, ¿quién sugirió la idea de un alma inmortal? El mismo enemigo. Él dijo: Eva, tú tranquila, come del fruto, que lo que Dios dice es mentira, comerás de él y no vas a morir. Es decir, vas a seguir viviendo. Hay una idea de inmortalidad inmersa en ello. Ahora, desde tiempos antiguos y aún más en nuestros tiempos modernos, el espiritismo ha concentrado su base en esta primera mentira original. ¿Por qué? Porque la base del espiritismo está en la posibilidad de comunicarse con los muertos. Es decir, que una persona muere, pero al parecer no muere completamente, sino que su espíritu aún ronda y aún se erige. ¿Cómo dijo el enemigo que sería? ¿Y seréis como quién? Como Dios. Se erigen en dioses o en ángeles que ahora vienen a los vivos a regir sus destinos, a darle consejos, a darles nuevas luces sobre lo que la Biblia ha dicho, a darles nuevas luces sobre lo que hay en el cielo o en el infierno. Es decir, la mentira original sentó las bases del espiritismo, que no es un asunto de data reciente, es un asunto de vieja data. Desde el principio ha existido el espiritismo, ha permeado todas las sociedades y hoy tiene un papel más importante del que a veces somos conscientes. Ahora, en 1 Samuel 28, 1 al 6, veremos un caso muy específico, muy claro, de cómo el espiritismo ha traspasado aún las barreras del pueblo de Dios. 1 Samuel 28, inicialmente los versículos 1 al 6. 1 Samuel 28, 1 al 6. Antes de entrar en la lectura, quisiera preguntarles, apreciados hermanos, estas manifestaciones de querer hablar con quienes ya han fallecido, ¿es un asunto solo de quienes tienen una oficina, digamos, dedicada al espiritismo? ¿O es un asunto que llega aún por un cuento infantil? Cuando vemos los cuentos de Disney, todos hacen alusión a las brujas y a distintos seres que ya han fallecido y retornan. Cuentos de los hermanos Grimm, como les mencionaba en mi infancia, tiene esa idea. Ahora, un niño, aún de la iglesia, que no tenga las bases claras, va a creer en esto de una manera definitiva y en su vida adulta va a tener un papel muy importante esto. Así que tengamos mucho cuidado con lo que contemplamos desde un principio. El versículo nos pone en contexto como tal. Nos habla del primer rey de Israel. ¿Quién era el primer rey de Israel? Saúl, ¿cierto? Y Saúl tuvo una particularidad, que a pesar de ser el primer rey, quizá del que todos más esperaban, fue un rey que en principio siguió a Dios, pero luego con el pasar del tiempo rápidamente corrompió su camino. Por ser altivo y orgulloso, por no querer escuchar jamás a los profetas, por ser alguien que prefería seguir el dictamen de su mente antes que la voz de Dios. Y esto persistió hasta el último día de su vida. Y entonces Dios tomó una determinación respecto a Saúl. Dijo: tú no tendrás más el reino, lo tendrá ahora mi siervo David. ¿Cómo reaccionó Saúl? Nos cuenta la palabra de Dios: a acabar con la vida de David. Ahora, mientras Saúl hacía esto, tenía que descuidar algún flanco de su ejército. No todo iba a estar cubierto. Si concentraba sus fuerzas en David, algo tenía que descuidar, y ese algo era el pueblo de Israel. Si notamos, los primeros versículos de este capítulo nos hacen alusión claramente de que los filisteos habían ingresado al mismo corazón del país. Es decir, Israel ya no era un país seguro. Ya los enemigos estaban dentro del país y tenían un rey débil, un rey que no sabía a dónde enfocar sus esfuerzos y que descuidaba a los suyos. En estas circunstancias, entonces, Saúl debía tomar una decisión trascendental. 1 Samuel 28, 4 al 6. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem.
Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Cuando leemos este texto aislado, nos da la impresión de que Saúl estaba frente a una situación difícil. ¿Y qué fue lo primero que él hizo? Consultar a Jehová, consultar a Dios. Es decir, Saúl parece que estaba obrando bien. Ahora vemos una reacción de Dios que quizás nos parece un poco extraña. ¿Cómo es posible que Dios, estando su pueblo en peligro, el rey clamando a él por ayuda, no le responda por ningún medio? ¿Será que esto concuerda con todo lo que hemos visto de Dios en la Santa Biblia? He ahí la importancia de que no miremos los textos aislados, sino que leamos toda la historia. La hermana Elena de White nos comenta al respecto en el libro Patriarcas y Profetas, página 839. Saúl había rechazado el consejo de Samuel el profeta, había desterrado a David el escogido de Dios, había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. ¿Podía esperar que Dios le contestara cuando había cortado por completo los medios de comunicación que había ordenado el cielo? Es decir, Saúl nunca escuchó a los profetas, perseguía a David, que era el ungido de Dios, había asesinado a los sacerdotes que servían a Dios. ¿Podía esperar que Dios le respondiera si esos eran los medios que él había establecido para comunicarse con su pueblo? Ahora, la Biblia menciona el Urim, y para aclarar un poco, el diccionario bíblico adventista nos comenta qué es el Urim. Si recordamos, el sumo sacerdote tenía una vestimenta bastante particular, y sobre el pectoral, en el efod, él tenía unas piedras, Urim y Turim. Esas piedras eran utilizadas para saber qué debía decir la nación en asuntos de difícil posibilidad, como una guerra, por ejemplo. Los dirigentes decían al sumo sacerdote: consulta a Dios qué es lo que debemos hacer. Y nos menciona la Biblia que ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta, Dios le contestó a Saúl. Ahora, apreciados hermanos, hemos estado en algún momento de nuestras vidas, momentos tan difíciles, haciendo una homologación de lo que vivió Saúl en nuestro entorno actual. Hemos vivido situaciones en las que estamos desesperados, que no sabemos qué hacer, qué decisión tomar. Quizá nuestra familia no nos apoya. ¿A quién decidimos consultar? ¿Será que vamos a Dios y sentimos que Él no nos escucha? ¿Saben? Dios en realidad sí podía ayudar a Saúl, pero para que eso hiciera efectivo, Saúl tenía que ir con un corazón arrepentido a Dios. Y Saúl solo quería que Dios lo librara de sus enemigos y seguir una vida de completa rebelión. Por eso hoy, jóvenes, por eso hoy, apreciados hermanos, no esperemos que Dios bendiga nuestras vidas si estamos en una franca y total rebeldía, porque Dios ha establecido todo para que hagamos vidas prósperas y felices. Si no lo hacemos, esperaremos la bendición que sigue en esos dictámenes divinos. Es completamente ilógico. Por eso Saúl tampoco la recibió. Ahora, ¿qué otras opciones tenía Saúl si Dios no le respondía? ¿Qué otras opciones tiene usted, apreciado hermano, si Dios, usted siente que no le responde? ¿Qué otras opciones hay? Vayamos entonces a 1 Samuel 28:7. 1 Samuel 28:7. Saúl contempló otras opciones. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Cuál era entonces la otra fuente que Saúl consultaba? Consultaba nada más y nada menos que a la misma mensajera del diablo. Porque nos cuenta la hermana Elena de White en Patriarcas y Profetas, página 840. ¿Quién era la pitonisa de Endor? Nos dice de la siguiente manera: esta mujer había pactado con Satanás entregarse por completo a su dominio y cumplir sus propósitos, y en cambio el príncipe del mal hacía milagros para ella y le revelaba cosas secretas. Es decir, no era cualquier persona indefensa o cualquier persona con poco respaldo, por decirlo así. Esta mujer había tenido contacto directo con el mismo enemigo de las almas, había pactado con él entregar su alma en su completo dominio, siempre y cuando él le diera ¿qué? Dos cosas. Nos dice:
revelación de cosas ocultas y poder para hacer cosas sobrenaturales. Es decir, una forma, y lo veremos más adelante, de gobierno del enemigo no es solamente con personas que botan espuma por la boca o que de una fuerza descomunal o que parecen no tener uso de razón, los endemoniados. No, el caso es mucho más sofisticado que ese, y la pitonisa de Endor es un claro ejemplo de ello. Ahora, ¿tenía Saúl razones para ir a consultar a esta mujer? ¿Hablaría Dios a través de la pitonisa de Endor siendo que ya no había hablado por los medios establecidos? ¿Qué esperaría entonces Saúl? Y más, si en el versículo 3 del capítulo 28 vemos que Saúl había desterrado a todo aquel que practicara hechicería en el reino de Israel. Es decir, era un asunto completamente contradictorio. ¿Cómo es posible que el rey que destierra a los hechiceros vaya y lo consulte? ¿Cómo es posible que aquel que cree que Dios es su Dios y le responde, vaya al diablo a consultarlo? Ahora, esa oposición, aunque se ve un contraste muy marcado, pasa en nuestras vidas a menor escala, o quizá en la misma escala. A cada uno queda reflexión al respecto. Ahora, 1 Samuel 28, 8 al 11, nos revela que Saúl tomó una determinación tal que ya no iba a dar paso atrás. Nos dice que bajo las sombras de la noche Saúl fue con 2 acompañantes, atravesó el campamento filisteo de forma muy silenciosa y cuidadosa, y finalmente llegó a la cueva, en un lugar solitario, un lugar lleno de oscuridad, donde se ocultaba la pitonisa de Endor. Vamos a leer los versículos 8 y 11 del capítulo 28 de 1 Samuel. Saúl llega y le hace una pregunta muy directa. Nos dice el versículo 8, Saúl le dijo, te ruego que me consultes a algún espíritu y me hagas subir a quien yo te diga. ¿Qué diría la pitonisa si ante ella estaba el mismo rey? El versículo 11 nos muestra su respuesta. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. ¿Había escuchado Saúl a Samuel? ¿Dónde estaba Samuel en esos momentos? 1 Samuel 28:3 nos da la respuesta al respecto. ¿Dónde se encontraba Samuel? ¿Sería que estaba acaso durmiendo en ese momento? ¿Estaría en su casa? ¿Dónde estaba Samuel? 1 Samuel 28:3. Samuel ya había muerto. Todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y como les mencionaba ahorita, y Saúl había echado de la tierra a los médiums y espiritistas. Es decir, Samuel ya no estaba entre los vivos. ¿Qué había pasado con su alma? El cuerpo estaba ¿dónde? En Ramá, nos dice la Biblia. Y el aliento de vida había vuelto a Dios. Es decir, si alguien se presentaba en esa ocasión, no era Samuel. De eso había absoluta certeza y Saúl lo sabía. Ahora, ¿será que a pesar de conocer una verdad podemos caer en el error? Claro que sí. Por eso es que existe el término apostasía. Porque conociendo la verdad, caes en el error y te vas tras él. Ahora, Saúl entonces ingresa a un terreno muy peligroso, pero un terreno, hermanos, que en la modernidad no es tan difícil llegar a él como atravesar una montaña y un ejército enemigo como lo hizo Saúl. Hoy, tener contacto con el espiritismo está al alcance de encender el televisor, celular en el que te digan, ¿quieres saber tu futuro? ¿Cuál es tu signo del zodiaco? ¿Te ha dejado tu novio o novia? ¿Quieres que vuelva? Y muchas otras cosas que a veces hasta nos dan risa. ¿Saben? Una vez caminaba por el centro de la ciudad y veía un muchacho que estaba repartiendo volantes. Y bueno, llegamos a ver qué me va este muchacho. Algo así que no es lo que dan ellos. Decía, hoy tenemos una gran jornada de espiritismo. Hoy si su esposa se ha ido, hágala volver. Hoy si usted está en ruina, tranquilo, volverá a ser un hombre rico y feliz. Hoy traiga cualquier problema que aquí hallará solución. Quizá nos reímos a veces, pero una persona que esté desesperada, que no vea una solución aparente, sin lugar a dudas va a ir a consultar esto. Y es colocarse en el terreno del mismo diablo. Ahora, Saúl ya estaba allí. ¿Qué sucedería? 1 Samuel 28, 12 al 14 nos revela la conversación que siguió.
Cuando la mujer vio a Samuel, clamó en alta voz a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Ella respondió: he visto un espíritu que sube de la tierra. Él preguntó: ¿qué aspecto tiene? Ella respondió: un anciano cubierto de un manto. Entonces Saúl entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo una gran reverencia. ¿Acaso era Samuel el que se encontraba allí? ¿Por qué entonces Saúl entendió que era Samuel e hizo una gran reverencia humillando su rostro en tierra? Veamos las dimensiones de esto. Cuando un rey se inclina ante alguien, tanto que coloca su rostro en tierra, ¿qué aspectos de aquella visión que tuvo la pitonisa de Endor le revelaron a Saúl que el que estaba ahí parecía ser Samuel, o daba todas las señales de que ese era Samuel? Patriarcas y Profetas, página 842. No fue el santo profeta de Dios el que vino, evocado por los encantamientos de la pitonisa, espíritus malos. Aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás. Hermanos, el enemigo me daba cuenta cuán fácil es subestimar al enemigo. Y una de sus armas principales en la modernidad es creer que él no existe, o creer que si existe es un ser que no tiene tanta incidencia en la vida humana. ¿Por qué? ¿Qué pasa con un enemigo al que, a pesar de que está allí, creemos que no existe? ¿Será que nuestras defensas están arriba o están totalmente dispersas? Satanás sabía esto y por eso sabe que puede utilizar su poder de muchas maneras, y una de ellas, como vamos a leer a continuación. Les hago de nuevo la pregunta, los invito a que lean de nuevo el versículo. ¿Qué aspectos de la visión que tuvo la pitonisa de Endor le revelaron a Saúl que ese aparentemente era Samuel? Sí. Mira que yo digo que aún así Dios en su misericordia Él da luces, pero la ley dice: veo dioses que suben de la tierra. Si fuera el verdadero Dios no va a subir de la tierra, va a descendería del cielo. Claro, pero ¿qué? Porque ahí donde está el engaño principalmente. Dice: veo un anciano cubierto con un manto. Él no va a decir: veo un chico de pronto, o no, veo una mujer que viene con un arpa, veo un ángel que viene. No, él dijo: veo un anciano vestido de un manto. Si leemos cómo se vestía Samuel y los profetas de su tiempo, era precisamente así: un manto largo, y más, Samuel ya era un anciano cuando falleció. Entonces, el enemigo sabe imitar perfectamente a aquellos que fallecen. El conflicto de los siglos, página 661. Estemos muy atentos a esta cita, por favor. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y aún el tono de la voz son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo, y sin sospechar ningún peligro, dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. ¿Saben? Cuando yo leía esto, yo me imaginaba, y hasta decía a mi hermano que estaba al lado mío: Daniel, ¿qué tal si uno dos se muere y el que quede vivo le aparece el hermano y le dice cosas que solo tú y yo sabemos como hermanos del otro, y formas de hablar que solo tú y yo tenemos, y una apariencia física que solo tú y yo tenemos? ¿Tú qué harías? Ahora, no se va a presentar con una actitud iracunda o con desdén. Dice la hermana de Guay que van con la mejor simpatía. Le preguntaba yo: ¿qué harías tú? Y él me decía: bueno, pero ¿qué harías tú primero? Hermano, una cosa es mirar la vida de Saúl, otra cosa es que usted se ponga en esa situación con un amigo, con su mamá, con su papá, con alguien tan cercano a usted, que solo aspectos de su vida que usted conozca se vean reflejados en aquel que le está apareciendo. Pero saben, nuestra mejor defensa para esto es la verdad bíblica. Si la persona falleció, hermanos, no la veremos más sino hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Si en ese lapso de tiempo se nos aparece cualquier forma semejante a aquel amigo, a aquel familiar fallecido, de entrada sabemos que no es él. Ahora, acariciar la dulce idea e ilusión de que es él
es una falacia que nos puede llevar a la misma perdición eterna. ¿Por qué? Porque si vemos que esa persona está viva, aceptamos que entonces el alma es inmortal. Y si el alma es inmortal, entonces no hemos pecado, porque el pecado produce muerte. Y si entonces no tenemos pecado, ¿para qué necesitamos de un Salvador que nos salve de él? Esta es una cadena que va directamente a las bases del Evangelio. Entonces, albergar cualquier forma de espiritismo, por más minúscula e indefensa que parezca, es ir en contra de los fundamentos principales del Evangelio eterno. Entonces, hermanos, revise su vida, revise su familia. Si ha descuidado algún flanco, tome correctivos enseguida. Rafa, el poder de Satanás puede hacer esto. Y mencionamos al principio, estos líderes no trabajan solos. Cristo no trabaja solo, tiene sus ángeles. El enemigo no trabaja solo, tiene también a sus ángeles o demonios que toman todas estas formas. Ahora, el engaño satánico es sutil y deslumbrante. Hay personas que en la universidad, por ejemplo, profesores que decían, eso de la hechicería, del espiritismo, eso es una invención humana. Esos son artificios de la tecnología, a mí no me vengan con ese cuento. Cuando estas personas no pueden explicar acontecimientos sobrenaturales, creen entonces que lo que aquellos que están viendo en una apariencia sobrenatural dicen es verdad, porque no pueden explicar lo sobrenatural. Entonces, lo sobrenatural sí existe. El enemigo de las almas sí existe, es una persona real. Los demonios sí existen y su poder es real. Sin embargo, lo que dicen no es verdad, aunque ahora veremos que hace una confusión impresionante al respecto. ¿Qué pasaría entonces con la conversación de Saúl y Samuel, o el supuesto Samuel? Primera de Samuel 15 en adelante. Primera de Samuel 28, 15 al 20. Y Samuel dijo a Saúl, sigamos toda la lectura: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: escuchemos muy bien estas palabras. ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y entonces lanza un vaticinio: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Acaso no era verdad que Saúl había sido un rebelde? ¿Acaso no era verdad que el reino había sido pasado en manos de David? ¿Acaso no era verdad que Saúl desobedeció una orden directa de Dios en ocasión de la batalla contra los amalecitas que menciona allí el supuesto Samuel? ¿Dónde está la mentira entonces en esta declaración? ¿Dónde está el engaño? Porque debemos analizarlo así, con objetividad. No es que porque venga el enemigo ya hay un engaño. ¿Dónde está el engaño allí? ¿Dónde está entonces? Porque esto fue lo que le dijo Samuel. Si no, podríamos hoy decir, en realidad hay un canal alterno en el que a veces Dios se comunica con sus hijos, como en este caso que vemos en las Sagradas Escrituras. ¿Podríamos afirmar eso? Si vemos hasta quizás las primeras 3/4 partes del pasaje que vamos a leer son una completa verdad, que hablan acerca de la rebeldía de Saúl, básicamente. ¿Dónde viene el engaño? En lo que el Espíritu le vaticinó a Saúl. Él le afirmó que mañana, una vez dada la guerra, estaría con él y sus hijos. Ahora, ¿será que esto se cumplió o no? ¿Será que algo que se cumple es verdad? Uno dice, mira, él dijo que pasaría esto, cumplió, es verdad. Cierto, la realidad es un criterio de verdad. Ahora, vamos a ver que este engaño es impresionantemente grande. Primera de Samuel 31, 8 al 10. 31, 8 al 10.
La batalla había terminado, el sol había salido otra vez. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Es decir, la muerte de Saúl no solo fue efectiva, sino que fue atroz, fue una burla contra el mismo Dios y contra el pueblo de Israel. Es decir, se cumplió lo que dijo aquel espíritu malo. Ahora, ¿dónde está el engaño entonces? ¿Saben? Sencillamente el engaño estaba en que aunque el vaticinio se cumplió efectivamente, no era lo que estaba, o no era la única posibilidad que tenía Saúl. Saúl, como dijimos al principio, podía arrepentirse y volver a Dios y encontrar la victoria en esa batalla. Es decir, Satanás desesperó tanto a Saúl, lo llevó a un estado en el que lo hizo sentir tan culpable que ni siquiera pudo ver la vislumbre de la misericordia y el perdón divinos. Saúl no pudo ver que arrepintiéndose y siguiendo a Dios fielmente podía obtener la victoria al día siguiente. Y lo llevó entonces a un callejón sin salida, en el que el único resultado posible, ¿cuál era? La muerte de él, de sus hijos y de todo su ejército. Es decir, Satanás es muy astuto, demasiado astuto. Ahora, Elena de White nos comenta al respecto, Patriarcas y Profetas, página 844. Al consultar aquel espíritu de las tinieblas, Saúl se había destruido. Oprimido por los horrores de la desesperación, le iba a resultar imposible inspirar ánimo a su ejército. Separado de la fuente de fortaleza, no podía dirigir la mente de Israel para que buscara y mirara a Dios como su ayudador. Y escuchemos muy bien, de esta manera la predicción del mal iba a labrar su propio cumplimiento. Es decir, Satanás llevó a Saúl a un punto tal en el que bajo esas circunstancias el único resultado posible era que Saúl muriera. Por eso es que dijo con tanta seguridad esa predicción, y por eso fue que se cumplió. Ahora, el engaño está en que Satanás lo hizo ver como su única posibilidad, cuando él tenía otra posibilidad que tenemos todos, y es que si hemos pecado, arrepintamos con un corazón sincero, que Dios siempre nos va a recibir y a darnos la victoria. Apreciados hermanos, este espíritu se presentó como quien va en nombre del Señor, porque, ¿saben? No solamente el engaño es inmediato, sino que el engaño trasciende a través del tiempo. ¿Qué haría el pueblo de Israel cuando escuchara esta historia? La pitonisa dijo que Saúl y los hijos iban a morir al día siguiente y se cumplió. Samuel mismo se lo dijo. ¿Qué harían los israelitas frente a ese hecho tan contundente? Creerían a la pitonisa. En Romanos nos dice que en cierta ocasión iba Pablo y Silas a predicar, y de pronto una mujer semejante a la pitonisa decía: creed a estos hombres porque ellos anuncian el evangelio del reino. ¿No era verdad lo que decía aquella mujer? Dice que se pasó kilómetros enteros diciéndole eso a Pablo, hasta que Pablo dice que se llenó de ira y ordenó a aquel espíritu de la mujer que saliera de él. ¿Por qué? Si acaso lo que decía no era que ella anunciara el evangelio del reino. Porque efectivamente anunciaban el evangelio del reino, pero después esa mujer iba a decir mentiras, que por creer esta verdad todos iban a creer, como una se parece más al genuino. El enemigo no va a decir un 90% de mentira, dirá un 99% de verdad y un 1% muy confuso de mentira, pero en ese 1% la tinta hace que el agua sea totalmente negra y la perdición es asegurada para quien lo crea. Entonces, hermanos, los tiempos no son fáciles, porque la verdad ha sido mezclada con la mentira en puntos diminutos de la palabra, y conocer lo que él ha dicho a través de la voz profética es tan importante como es importante que usted y yo entremos por las puertas de la Canaán celestial. Entonces, si hoy quiero que algo quede en sus mentes y sobre todo en su decisión, es conságrese a Dios totalmente. No deje parte de su vida por fuera del círculo divino, porque ahí el enemigo está presto para atacar. ¿Será que el enemigo tiene la facultad de predecir el futuro? Sabemos que Dios sabe el fin desde el principio.
Pero ¿será que el enemigo también comparte esa facultad? ¿Lo apoya esta evidencia? ¿Podríamos decir que esto es una evidencia de eso? ¿Saben? Elena de White habló también al respecto. Nos dice así: Satanás induce a los hombres a que consulten a los que poseen espíritus adivinadores y mediante la revelación de cosas pasadas ocultas les inspira confianza en su poder de predecir lo por venir. Es decir, usted va a ir donde el espiritista y él le va a decir: en tu vida pasada tuviste esta novia, hiciste aquello que solo tú sabes que hiciste y usted sabe que no se lo ha contado a nadie. ¿Cómo es posible que esa persona lo sepa? Ese hecho le da confianza para que usted diga: si pudo adivinar el pasado, también puede hacerlo con el futuro. Y entonces viene de alguna manera el artificio del enemigo. En virtud de la experiencia que obtuvo a través de largos siglos, Satanás puede razonar de la causa al efecto y a menudo predecir con cierta exactitud algunos de los acontecimientos futuros de la vida del hombre. Como dice el famoso adagio: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es decir, ha vivido tanto, conoce tanto a la humanidad. Debemos tener algo claro: es que el enemigo nos ve, nos escucha, nos analiza y sabe que bajo determinadas circunstancias lo más probable es que ocurra un determinado evento. Y por eso es que se atreve a lanzar vaticinios y predicciones con total seguridad, porque conoce tanto a la humanidad que ha desarrollado una capacidad de razonar de la causa al efecto, que no es perfecta, pero que sí es bastante precisa. Entonces, no tiene la facultad de predecir el futuro, pero sí una gran capacidad de razonar de lo pasado, de lo que ha vivido, bajo unas mismas circunstancias, para que se replique en el futuro. Entonces, y aquí quiero hacer una breve alusión a una anécdota de un hermano de la iglesia adventista, de una familia muy querida como tal de nuestra iglesia adventista. Ahora, es el libro profético más seguro. En ella podemos saber qué pasará y frente a ello cómo debemos actuar. Dios no nos ha dejado sin luces sobre el futuro. Está bien que nuestras vidas siempre estén caminando frente a la incertidumbre de qué pasará mañana, pero sabemos mucho de lo que será en los aspectos trascendentales de nuestra salvación. Por lo tanto, no hay excusa para consultar al enemigo de las almas si Dios ya ha hablado con tanta franqueza. Ahora bien, 2 de Pedro 1:19 nos habla acerca de la mejor alternativa que tenemos. Es decir, si el mundo nos ofrece el espiritismo como adventistas, como seguidores de Dios, ¿qué alternativa podemos presentar al mundo? 2 de Pedro 1:19 nos dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y complemento con Isaías 18:19 al 20. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y finalmente dice ese versículo tan conocido: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, aunque puedan predecir el futuro, como lo hizo en este caso con Saúl, si la persona en su vida y en lo que dice no está conforme a la palabra de Dios, no tomemos en cuenta lo que dijo, porque es una gran falsedad. Entonces, Dios nos ha advertido contra todo esto. Preparémonos y tengamos la actitud dispuesta a rechazar lo malo y a entonces asirnos de la santa palabra de Dios. Finalizaré entonces de esta manera, apreciado hermano. ¿A quién le entrega usted el dominio de su vida? Sabemos que no podemos ser neutrales. Sabemos que o estamos con Jesús o estamos con el enemigo. No puede abstraerse, ni yo puedo hacerlo, de este conflicto. ¿A quién quiere usted entregarle su dominio? ¿Quién considera usted mejor que es entregarle su dominio? Dios ha demostrado a través de largos años y de su santa palabra que el dominio que Él ejerce sobre sus criaturas es un dominio de libertad.
Es un dominio en el que la obediencia a Él solo causa felicidad y plenitud a la criatura. Es un dominio en el que los años se perpetúan por siempre y no llega el intruso de la muerte. Y Satanás contrasta con su ejemplo maravilloso, con el ejemplo de nuestro Dios, porque Satanás genera esclavitud en sus criaturas. Satanás engaña a sus víctimas y las trae sometidas a su voluntad. Su accionar no está motivado por el amor, sino por el odio a las almas. Y hay por lo menos 3 formas en las que Satanás ejerce su dominio sobre las personas. Una de ellas, ¿cuál es? Hemos visto, las tres las hemos visto en este día. La primera, como fue con Saúl, y es quizá la más imperceptible. Pertenecemos al pueblo de Dios, ocupamos un cargo en el servicio a nuestro Dios como lo ocupaba Saúl siendo rey. Sin embargo, Satanás primero lo llenó de orgullo para que se rebelara contra Dios y luego lo humilló y lo llevó a un estado de culpabilidad tal que lo llevó a la misma muerte. Ese es el primer caso de dominio de Satanás sobre las personas. Marcos 5, 1 al 5. No vamos a leerlo por cuestiones de tiempo, pero nos habla acerca de quién, el endemoniado gadareno. ¿Y cómo nos describe la Biblia el endemoniado gadareno? Nos dice que vivía en sepulcros, es decir, en cementerios, que estaba atado, que estaba lleno de grilletes, y aún los grilletes los destrozaba, que su apariencia era funesta, era hostil y aterrorizaba a todos los que pasaban por allí, que era un hombre que no dormía ni de día ni de noche, y su alma siempre estaba en una constante angustia. Esta es otra forma de dominio satánico, que revela el carácter del enemigo y el resultado que quiere sobre nuestras vidas. Ahora, la tercera forma, como les mencioné al principio, es la más sofisticada y es una muy común en la actualidad. La pitonisa de Endor es un claro ejemplo de ello. Pacta con el enemigo un trato en el que ella se entrega completamente a su dominio y en el que él le revela cosas ocultas, la llena de poderes sobrenaturales y la hace ver fantástica frente a todos aquellos que la ven. Ahora, esta figura no solamente se ve hoy en casas de espiritismo, en brujas, en hechiceras, en mediums, como le queramos llamar. Esto se ve hoy en políticos, en cantantes, en escritores. Y hoy, escuchar la voz del supuesto Samuel no está en que usted vaya a una casa de espiritismo, está en que usted tome un libro en el que alguien, un autor que sabe que no es dirigido por Dios, permita que le hable a su mente, en el que usted escuche una canción de alguien que sabe que ha entregado su vida al enemigo y que canta al enemigo, que lo lleva al pecado sabiendo que no debe hacerlo. Eso es escuchar la voz del supuesto Samuel en la modernidad. Por eso les digo, hoy el espiritismo ha plagado la sociedad entera. Sin embargo, podemos librarnos de él solo con la bendición de Dios. Solo si le buscamos con un espíritu de total entrega y abnegación. Solo si dejamos el mundo y las cosas que en él hay para entregarnos por completo a Dios. Solo si preferimos seguir la voz de Dios antes que seguir los dictámenes de nuestra propia mente, como en el caso de Saúl. Es decir, la salida existe, hay salvación, hay eternidad para todo aquel que la quiera. Solo requiere una decisión, una determinación. Hace aproximadamente un año, con los jóvenes precisamente de Jerusalén, estábamos dialogando con el ministro Daniel Maestre, una ocasión bastante amena, y en medio de la conversación surgió un testimonio impactante en realidad. A mí personalmente me impactó, acerca de un joven que Daniel conoció en el departamento de Antioquia, Colombia. Este joven, a su corta edad, ha vivido una experiencia que pocos imaginan. Nació en un hogar donde su padre era un hechicero, en donde desde pequeño se vio enfrentado a un mundo de ocultismo, donde su padre lo invitaba a que estudiara libros de espiritismo para que se uniera a su trabajo como tal. Y así fue precisamente. Siendo muy joven, este muchacho se entregó a las artes ocultas y junto con su padre realizaba o tenía una oficina dispuesta para hacer las cosas que el enemigo quisiera. ¿Cómo funcionaba esto? Sencillamente una persona llegaba llena de odio contra alguien, le decía: yo quiero que lances una maldición contra esta persona, yo quiero que lleves ruina a su vida, yo quiero que ese hogar se destruya, yo quiero que le vaya mal en su trabajo. Nos decía, uno de los casos
más fuertes era respecto a su sexualidad. Trastornan su sexualidad completamente. Y a veces, y hasta yo tomaba esa actitud hace unos años. Decía, eso de que le hagan maldiciones a uno, eso no es cierto. Pero saben, sí es cierto. El trimestre de la escuela sabática nos lo confirma. ¿Quién lanzó males contra Job? El enemigo directamente. Y él puede hacerlo también contra cualquier ser humano. Y entonces, en medio de este ambiente en el que era una oficina reconocida de espiritismo y exitosa, por decirlo así, cierta mañana llegó un hombre diciéndole: yo quiero que destruyas la vida de esta persona. Y esta persona era un hermano de la iglesia adventista del séptimo día, reconocido por ser un hombre consagrado, por ser un hombre entregado completamente a Dios. Y saben, él dijo: esto será igual de fácil. ¿Por qué? Porque ya habían hecho otros casos con cristianos en los cuales no se había dado ninguna resistencia para que sus hechizos surtieran efecto en la persona. Es decir, aún con cristianos, este muchacho y su padre ya habían ejercitado sus artes ocultistas y las habían hecho surtir efecto en la persona. Entonces parecía que todo estaba volcado hacia traer destrucción sobre este hermano de la iglesia. Sin embargo, comenzaron a invocar no solamente al mismo enemigo, sino a todos sus demonios para traer mal sobre este hermano. Y saben, aunque lo hacían día tras día con firme insistencia, este hermano prosperaba más día a día. Y entonces en la mente de este joven comenzó una pregunta: ¿qué poder mayor hay al que nosotros profesamos, al que el mismo enemigo de las almas tiene, que protege a ese hombre de nuestros males? ¿Acaso hay un poder más grande que el diablo tiene? Y entonces este muchacho, de una manera sorprendente, comenzó a dirigir su mente, sus pensamientos hacia el Dios eterno. Comenzó a leer poco a poco la palabra de Dios. Tímidamente comenzó a asistir a la iglesia. Y así fue como en un par de años su vida poco a poco se fue acercando más a Dios. Ahora les pregunto, ¿será que esto terminaría así de fácil? ¿Será que el enemigo de las almas, que tiene unos métodos coercitivos para llegar a la persona, es capaz de soltar a alguien así de fácil? Cierta noche, mientras dormía, sintió que le faltaba el aire, sintió que su pecho estaba oprimido, y cuando abrió los ojos, reconoció la identidad de alguien que ya lo había visitado antes. Era el mismo enemigo. Y nos comenta, su apariencia no es como la que muestran las caricaturas, un diablito rojo con una cola y un trinche. De ninguna manera. Nos decía, yo lo he visto y es un hombre alto, un hombre con apariencia de hombre, vestido de negro, con una capa en su rostro que permite ver unas profundas arrugas marcadas por el tiempo, un rostro frío y duro, y sobre todo una voz penetrante y dolorosa. Y le dijo, no podrás salir, tu alma me pertenece. ¿Qué haría este muchacho frente a un evento tan contundente y franco del enemigo? ¿Acaso podría tener liberación en un estado de tan profunda entrega a las artes ocultas? ¿Saben? Noche tras noche esta escena se repitió en su cuarto, noche tras noche, con firme insistencia. Pero este muchacho dijo, la única forma en que yo puedo salir de esto es entregándome totalmente a Dios. Así que una mañana, muerto ya su padre, decidió quemar todos los libros de ocultismo que tenía, decidió dejar por completo sus artes, decidió abandonar toda esa vida de pecado que había experimentado durante largos años y entregarse entonces en el santo bautismo a nuestro Dios. Hermanos, este joven hoy es un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el departamento de Antioquia. Este joven hoy sirve a Dios con un corazón entregado. Este joven hoy, por medio de la fe, espera el glorioso advenimiento de Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Es decir, así como Miguel venció en el principio al dragón y lo echó en la tierra, así también hoy Cristo puede vencer al enemigo en tu vida y en la mía, y en todo aspecto y en toda circunstancia. El poder más grande está de nuestro lado y es nuestro Dios. La única forma en que lo podemos hacer efectivo es que estemos de su parte, es que hagamos su voluntad antes que la nuestra, es que vivamos una vida de completa oración y entrega a nuestro Dios. Por eso, apreciados hermanos, 13, digamos estas hermosas palabras. Efesios 6, 12 y 13.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, apreciado hermano, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. La salvación viene, Cristo vendrá y todos podremos gozar de una eternidad perpetua. Sin embargo, la decisión la tomamos hoy. Pablo sabía contra quién luchaba. Usted y yo, apreciados hermanos, sabemos contra quiénes luchamos, pero sabemos también cuál es la mejor solución y cuál es la mejor arma para derrotarlos. Así que hoy, mientras Víctor toca esta hermosa melodía en su saxofón, lo invito a usted, apreciado hermano, para que, puesto en pie, haga una entrega total de su vida a Dios.